y no hace más de eso, dice Managuay, pronto dejará de hacerlo. Y también el que mucho lee y no hace más de eso, pronto dejará de hacerlo. El asunto espiritual es un asunto de equilibrio. Tenemos que hacer todo completo. Por eso cuando ustedes leen el libro, hablando de la santificación, cuando ustedes leen el libro de 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No dice os santifique por medio, por la mitad, o un poquito. Dice por completo. Entonces, el trabajo espiritual debe hacerse completo para que pueda ser funcional y sea efectivo. Noten lo que dice el siguiente principio es que debemos compartir lo que aprendemos. ¿Ustedes creen que Jesús se callaba cuando salía a las calles? Léame a alguien ahí Mateos, voy a irlo parafraseando rapidito ahí, según Mateos, ustedes pueden anotar la cita y después leerla ya. Según Mateos 4:23, Jesús predicaba, enseñaba y sanaba. O sea que Jesús no solamente oraba y leía, sino que también salía a enseñar, a compartir. Mateo 24:14 dice que este evangelio del reino será predicado por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá ¿qué? El fin, o sea que tenemos que testificar al mundo. Mateo 28:19 pues dice, por tanto, voy a ser discípulo a todas las naciones. O sea, para ser discípulo hay que ir a enseñar, ¿verdad? Enseñando todas las cosas que yo he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Mateo 28:10, Mateo 28:19 al 20. Entonces hay que compartir el evangelio para poder entender, para que pueda ser funcional, para que vamos a entender el libro de Apocalipsis. Si un vaso no se vacía, no se le puede echar más agua. Entonces tenemos que todos los días vaciarnos con personas para que podamos recibir del Señor. Noten lo que dice dice 1 Corintios 15:2. El apóstol Pablo dice, aquí el apóstol Pablo da a entender que él se dedicaba a la predicación del evangelio. Yo no soy evangelista, pero a mí me gusta dar estudios bíblicos. Entonces yo estoy predicando. En mi capacidad que Dios me ha dado, yo estoy predicando, dando estudios bíblicos. Y todos podemos hacer eso. Es muy sencillo, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios 15:2 dice, por el cual, asimismo, si retenéis, otra cosa que tenemos que hacer es retener la palabra de Dios. Dice aquí, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. O sea que Pablo predicaba la palabra de Dios. Ese es un principio inalterable. Otro asunto importante es que debemos pedir ayuda cuando no entendemos algo. Somos muy orgullosos y a veces cuando no entendemos algo, yo quiero investigar eso solo, yo no quiero que nadie me enseñe. Y entonces si yo, por ejemplo, estoy estudiando a alguien, no quiero buscar una predicación porque no quiero que el pastor entender por qué un pastor lo predicó. No. Es un principio bíblico que cuando una persona no entiende algo, debe buscar ayuda. Léanme, por favor, hermanos, ahí uno me busca Romanos 8:29 al 31. Ahí van a encontrar la continuación de la historia del etíope y a ver si el etíope permitió que se le explicara. Romanos 8:29 al 31. ¿Puedo tomar lectura? Léalo, por favor. Ya dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, a estos fuesen moldeados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el... Ese no es el texto, ese no es el texto, hermano. Ese es Hechos, perdón. Hechos 29, Hechos 8:29 al 31. Siempre me confundo en ese texto con Romanos. Siempre me pasa lo mismo con el mismo texto. Hechos 8:29 al 31. Ya, Hechos 8:29 al 31, hermano. Sí, señora. Ya, dice así, Hechos 8:29 al 31. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees?
Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ok, hasta ahí nomás, ahí nomás. ¿Listo? Mire, nótese que él va leyendo, ¿verdad? Y Felipe se acerca allí y le dice, ¿entiende lo que lee? ¿Y qué le responde él? ¿Cómo podré entender si no hay quien me explique? O sea que cuando no entendemos algo debemos pedir ayuda. Hermano, usted entiende este símbolo. Estamos leyendo, aquí dice que hay una langosta. Yo no entiendo qué se representa esa langosta, hermano. Yo quiero que usted me explique eso, por favor. Entonces el hermano que es ilustre en profecía escoge y dice, hermano, esto tal, busca la concordancia, le enseña a buscar la concordancia, mire, búsquela todas las palabras que hay en concordancia y ahí van uniendo los símbolos y cuando quiere ver está explicado el texto. Pero debemos ser humildes y dejar que otras personas también que nos instruyan, porque Dios dice Proverbios 11:14 que en la multitud de consejeros hay seguridad. Según Mateo 23:12 dice que debemos ser humildes, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En Jeremías 9:23-24 dice la palabra de Dios allí claramente, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el rico, ni el valiente. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía, mas en esto alabe el que ha de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago juicio, justicia y misericordia. O sea que en vez de estarnos alabando por ahí cuando estamos aprendiendo algo, debemos que humillarnos delante de Dios. Y cuando nos humillamos delante de Dios, según el libro de Santiago 4:10, entonces el Señor nos exaltará. ¿Y cómo nos va a exaltar el Señor? Nos va a exaltar dándonos conocimiento, dándonos a conocer los misterios de los tesoros ocultos en Cristo según Colosenses 2:3. Entonces, muy importante ser humilde para entender la palabra de Dios. El libro de Isaías 57:15 dice que Jehová, esto dice el alto y el sublime y altísimo. Yo habito con el quebrantado y humilde de corazón. O sea que cuando somos humildes, Dios está cerca de nosotros. Por eso es que el libro de Salmos 51, 18 y 19 dice, 18 y 19 creo que dice David, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea que cuando Dios ve que somos humildes, Dios nos busca para ayudarnos y socorrernos. Eso es lo que la Biblia llama en Mateo 5:3, lo llama pobres en espíritus. O sea, gente que depende de Dios. Hay una matutina que leí hace algunos años y la hermana White dice allí claramente que la primera lección que se le debe enseñar a un ser humano es la lección de la dependencia de Dios. O sea, no ser altivo, no creer porque está aprendiendo algo ya se sabe todo. No, debe estar siempre con un espíritu humilde delante de Dios. Y voy a ir citando rapidito, dice aquí, según quisiera que me leyeran ustedes mismos ahí Nehemías 8:5. Es importantísimo cuando alguien está teniendo un tema profético o bíblico o cualquier tema que sea, prestar atención o estar atentos. La mayoría de los hermanos cuando uno empieza a predicar en la iglesia empiezan a dormirse. O sea que como que acuestan tarde chateando y amanecen con sueño. Y entonces no prestan atención y salen más vacíos que cuando entraron. O sea, más tinieblas, peor. Y noten lo que dice, voy a leerlo acá rapidito, lo que dice Nehemías 8:5. Aquí Esdras, que era un joven ilustre del pueblo de Israel, dice lo siguiente en Nehemías 8:5. Dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, ¿cómo estaba el pueblo? ¿Estaba distraído? No. Dice, todo el pueblo estuvo, ¿qué? Atento. ¿Cómo estuvo el pueblo, hermanos? Atento. O sea, estaban poniendo el sentido, como dice el versículo 8. Miren lo que dice. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y poníanse el sentido, de modo que se entendiese la lectura. O sea que hay que prestar atención, no estar durmiendo, estar con el celular prendido y chateando para allí y para acá, y el hermano está hablando y uno se esfuerza por armar un tema y los demás están distraídos, se salen de la iglesia, y entonces no captan el concepto. ¿Por qué? Porque no hay atención. Y la palabra profética más segura, dice Pedro en 2 de Pedro 1:19, y tenemos la palabra profética más segura, la cual hacer bien es estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana saque en vuestros corazones. Ese lucero de la mañana es Cristo Jesús, según es el Señor Jesucristo, según Apocalipsis 22:16. Entonces, hay que estar atentos.
Las profecías son de sumo cuidado. No se puede correr. No es que va a leer un capítulo, 10 capítulos, y lee 10 capítulos, 20 capítulos en un día, y cuando le preguntan algo no sabe qué va a responder porque no entendió nada. White dice claramente, es preferible que se lea un solo párrafo o se memorice un solo texto diario que dedicarse a leer varios y varios capítulos y no entender nada. Hay gente que se ha leído la Biblia varias veces y no entiende nada, porque además lee, corre y no hace nada, y no entiende nada, porque no presta atención. Hay que prestar atención y ponerle sentido a las cosas, ¿verdad? Bueno, algo muy importante también es dejar, me van avisando que horas tenemos. Todavía tengo tiempo, gracias, Señor. Dejar, dice, deje que el Espíritu Santo le guíe. Es muy importante. Juan 16:13 dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿qué? A media verdad. No, dice a toda verdad. Juan 16:13. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Nosotros no podemos guiar al Espíritu Santo. Los pentecostales dicen, te ordena Espíritu Santo. Nosotros no somos pentecostales. ¿A quién ordena a Dios? El Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué digo que el Espíritu Santo es Dios? Porque la Biblia lo dice. En Hechos 5, primero se le llama Espíritu Santo y después se le llama a Dios. Primero le dice Pedro, has mentido al Espíritu Santo y has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en Apocalipsis, en 2 Timoteo 3:16, dice que la Escritura es inspirada por Dios, pero en 2 de Pedro 1:20 dice que es inspirada por el Espíritu Santo, 1:21. Entonces, el Espíritu Santo es el mismo Dios. O sea, es parte de la deidad. Es parte de la Trinidad, es parte de la Trinidad, como dice el concepto adventista. Es muy claro. Un solo Dios. Ajá. Bueno, entonces debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. ¿Y qué es toda verdad? Es muy importante eso. ¿Qué es verdad a la luz de la Biblia? Si usted lee en 1 Timoteo 3:15, dice que la iglesia de Dios es baluarte y columna de la verdad o base de la verdad en algunas versiones. Entonces, si este Espíritu de verdad nos guía a toda verdad, significa que nos guía a Cristo, que es la verdad según San Juan 14:6. Nos guía a la palabra de Dios, que es verdad según San Juan 17:17, dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Nos guía a la ley de Dios, que es verdad según Salmo 119:142, dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Nos guía a los mandamientos de Dios, los cuales son verdad según Salmo 119:151, donde dice, hace tiempo que he entendido que todos tus mandamientos son verdad. O sea que este Espíritu nos quiere llevar a eso, a Cristo, a su mandamiento, a la ley, para que podamos entender la palabra de Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué nos guía eso? Noten lo que dice el libro de Proverbios 6. Proverbios 6:23. Este texto sí lo voy a leer. Proverbios 6:23. Noten lo que dice. Dice allí que el mandamiento es luz y la enseñanza lámpara. ¿Qué es el mandamiento? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. Y el camino, bueno, ese es el concepto, el primer párrafo es el que necesito. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. Y ese mandamiento es verdad, o sea que el Espíritu Santo nos quiere guiar a la luz completa, no medias luces. Las medias luces no existen en la palabra de Dios. Si nos guía a Jesús, estamos completos, nos quiere hacer completos en Cristo. ¿Por qué? Colosenses 2:10 dice que nosotros estamos completos en Cristo. El Espíritu Santo nos quiere guiar a Cristo para que seamos completados. El Espíritu Santo quiere que Dios supla todo en Cristo para nosotros, según Filipenses 4:19. Y también nos guía a Cristo porque Dios nos dará todas las cosas juntamente con Cristo, según Romanos 8:32. Entonces hay una cantidad de cosas ahí, pero no vamos a seguir con eso porque nos entendemos mucho aquí y no avanzamos. Otro punto muy importante es no añadirle a la palabra de Dios, hermanos. Hombre, no se ponga a inventar. Si no entiende, ore, ayune o busque ayuda, pero no se ponga a inventar cuentos. Deje de conceptualizar mucho. La mayoría de los ministros se montan a esas plataformas a conceptualizar y a decir una cantidad de cosas y no dejan que la Biblia hable. Guay dice, deja que las páginas de la Biblia hablen por sí solas. ¿O es que acaso Dios necesita que le ayude? No, el Señor no necesita que le ayuden. La palabra de Dios es perfecta porque sale de un Dios perfecto. Sale de la boca de Dios. Según Proverbios 2:6 dice que el Señor da la sabiduría y de su boca procede el conocimiento y la inteligencia. Jesús dijo en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no le podemos añadir esa palabra porque es perfecta.
Por eso Jesús dijo, sé perfectos, Mateo 5:48, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Jesús es perfecto, y Dios es perfecto, su palabra es perfecta. Por eso es que Salmos 12:6, el salmista David la llama palabra limpia. Proverbios 35 también la llama palabra limpia, no se le puede añadir porque es limpia. Proverbios 36 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. O sea, para que no seas hallado transgresor de la ley, porque un mentiroso es un ataque al noveno mandamiento, falso testimonio, quebrantador de la ley, para que no te vuelvas transgresor. El Señor Jesús al final del Apocalipsis hace una advertencia terrible. Dice, no, si alguno le quita, yo le quitaré su parte del libro de la vida, del libro de esta profecía. Si alguno le añade, yo le añadiré las plagas. ¿Cuáles plagas? Las que están escritas en el capítulo 15 y capítulo 16, las que se describen en Apocalipsis 15, pero su desarrollo está en Apocalipsis 16, en el capítulo 16. Entonces, no se puede añadir. Hay una advertencia total y terrible de parte de Dios. Los pentecostales la pagan por ahí añadiendo que las profecías se representan esto, pero no hay un texto bíblico que confirme eso. No se puede hacer eso. Falsa interpretación, hermano. Bueno, claro eso, ¿verdad? Un punto muy importante, y aquí sí me quiero detener un poquito y quisiera que ustedes leyeran, porque aunque no pasemos más de aquí, porque este es muy importante. Cuando usted empieza a leer la Biblia, abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 13. Yo les decía que la profecía debemos estar atentos según 2 de Pedro 1:19, dice que tenemos la palabra profética, ojo, no es cualquier cosa, dice ahí la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el cielo de la mañana salga con nuestros corazones. Entonces, tenemos que estar atentos a los símbolos. Por ejemplo, léame, hermano, allí Apocalipsis 13:1. ¿Qué dice Apocalipsis 13:1? Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Ok. Sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. Ok. Entonces, esa expresión bestia, solamente necesito descodificar lo que significa la palabra bestia. ¿Por qué usa ese lenguaje de bestia? Porque está hablando de sistemas de imperios paganos. Según de Corintios 2:14 dice que el hombre natural, en otra versión dice el hombre animal, no entiende las cosas de Dios porque le son locuras. Es un imperio, es un reino que es insensible al llamado de Dios. Vamos al libro de Daniel. Entonces, que aquí dice una bestia. Vamos a ver qué representa una bestia. O sea que un símbolo, debemos estar atentos a los símbolos porque un símbolo es una cosa que representa otra cosa. Entonces, ahí es donde debemos dejar que la Biblia se interprete a sí misma, no añadirle lo que estamos haciendo aquí. Vayan a Daniel 7:17 a ver qué dice. Hablando de las 4 bestias, miren lo que dice el versículo 17. ¿Puede leerlo, por favor, hermana? Daniel 7:17 dice así. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Daniel 7:17. Asunto arreglado. Para rectificar, vaya al versículo 23. Léame, por favor, el versículo 23. Dice versículo 23 de capítulo 7. Y dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ok, 23. Así es. Muchas gracias, hermana. Entonces, ahí vemos que ya entendemos que esa bestia de Apocalipsis que es un reino. No es cada cosa rara por ahí como se inventan algunos, es un reino. Una bestia en profecía representa ¿qué? Un reino. Entonces tenemos que buscar a la luz de la historia un reino. Eso ya lo puede explicar el hermano Carlos, que el hermano Carlos es perito en esas profecías. Bueno, ahora, otra cosa. Aquí estamos aplicando el principio de estar atento o hacerle preguntas al texto profético, ¿verdad? Para poder entender el libro de Apocalipsis. Noten lo que dice, por ejemplo, en Apocalipsis 17:1, puede leerme otro hermano que quiera leer Apocalipsis 17:1, por favor. Apocalipsis 17:1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome,
ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Bueno, ahí hay una cantidad. Ajá. Apocalipsis 17:1. 17:1. Bueno, entonces hay una gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, ¿verdad? No vamos a decodificar la palabra rameras, eso sabemos que es una iglesia prostituida, es una mujer, una iglesia prostituida, pero queremos acentuarnos en el contexto inmediato. Muchas veces encontramos símbolos en la Biblia, en las profecías, que unos están en el contexto. ¿Qué significa contexto inmediato? Que el mismo libro, el mismo capítulo lo explica, pero otras veces tenemos que ir a otras partes de la Biblia. Por ejemplo, cuando leyeron Apocalipsis 13:1 dice que esa bestia subía del mar, pero ahí no dice qué representa el mar. Para representar qué es el mar, en Apocalipsis 13:1 teníamos que ir a Isaías 17, 12 y 13, donde dice que el mar representa multitudes de pueblos. Y aquí, pero aquí en Apocalipsis 17:1, el contexto inmediato, cuando yo le presto atención, estoy atento al símbolo, y sigo leyendo el capítulo, descubro que esas aguas donde está sentada la mujer representan ¿qué? Según el versículo 15, léame por favor, hermana, el versículo 15, a ver qué representan esas aguas. 17, hermano. 17, Sí. 15. Sí, señora. 17:15 dice de Apocalipsis. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué representan esas aguas? 15. Son muchedumbres, naciones y lenguas. Facilito, ya entonces ahí ya entendemos, porque el contexto inmediato, la continuación del capítulo explicó el símbolo, entonces no tengo que ir a otro lugar. Otro símbolo sencillo, Apocalipsis 1:16. Léame por favor Apocalipsis 1:16. De esa manera vamos dejando que la Biblia hable solita y no tenemos que nosotros inventarnos nada. Apocalipsis 1:16, ¿qué dice? 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 1:16. Amén. Entonces note, ¿no? Entonces yo cuando llegaba a estos pasajes, yo decía, Señor, ¿qué representan esas 7 estrellas? ¿Qué representa que salía de su boca una espada aguda y de doble filo? Y su rostro era como el sol y resplandeciente en toda su fuerza. Entonces descubrí, leyendo todo el capítulo, vaya al versículo 20, a ver qué representan las 7 estrellas. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20. Así es, entonces ahí está descodificando Apocalipsis 1:13, donde se ve a Jesús en medio de los 7 candeleros, y está descodificando el versículo 16, donde habla de las 7 estrellas, que son los ángeles, que después cuando uno hace un estudio detallado se da cuenta que son ángeles, que esos no son ángeles literales como la gente cree, sino que son los mensajeros de las iglesias a los cuales se les envía las cartas. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando usted lee el mensaje a las 7 iglesias, dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. No, allá no había un ángel literal, la gente, los seres humanos no iban a tener un ángel literal, porque un ángel, la presencia de un ángel mataría a la gente. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Entonces, la Biblia se va explicando así de manera sencilla. ¿Y cómo sabemos que no son ángeles literales también? Porque el libro de Gálatas 4:14 se considera a Pablo como un ángel. ¿Por qué se le considera como ángel? Porque era un mensajero de Dios. Bueno, pero no es el tema ese. Entonces, aquí hemos visto que las 7 estrellas representan ¿qué? A los mensajeros de ¿qué? Dice aquí, las 7, dice, las 7 estrellas representan a los 7 ángeles, o sea, los mensajeros de esas iglesias. Y quisiera que notasen el símbolo de, noten que aquí estamos preguntándole al texto, y el texto cuando le hacemos preguntas, entonces nos va a dar la respuesta. Por ejemplo, aquí dice que tenía una espada aguda, de su boca salía una espada aguda. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo que de la boca acaso sale espada? Es una expresión figurada. En la Biblia, ¿a qué se le llama espada aguda? Vaya a Isaías 49:2. Isaías 49:2, ahí explica ese símbolo, y también vamos a leer Hebreos 4:12. Y vamos a entender que ese símbolo representa algo muy interesante.
Isaías 49:2 dice así, Ajá. y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Isaías 49:2. Ahora vaya a Hebreos 4:12, y ahí va a entender ya ahora sí el símbolo completamente. Hebreos 4:12, a ver qué dice. Note que allá decía que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Vamos a ver que aquí en Hebreos le da a entender qué espada es esa. Hermano, Hebreos 4:2 o 12. 12. Ya, Hebreos 4:12. Cuando anduvieres, no se Hebreos estrecharán. 12, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, sí. Ya, sí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces, ¿esa espada aguda qué es? Es la palabra de qué? La palabra de Dios, la cual sale de la boca de Dios según Mateo 4:4, según Proverbios 2:6, según Lucas 4 también. Entonces, esa espada aguda que tiene ahí Jesús es la palabra de su boca. Es la palabra escrita, esta palabra que tenemos nosotros escrita. Bueno, mis hermanos, hay mucho más que decir sobre este asunto. Me quedan 3 minutos. Quisiera leer aquí unas cositas que anoté aquí y dar los textos para que ustedes tengan la comprensión. Y ya para terminar, va a hacerlo rapidito para que no nos quedemos a media. Noten lo que dice aquí, lo que escribí. Esto yo lo desarrollé ahora, yo desarrollé este tema ahora rato en media hora. Me llegó la inspiración de una manera impresionante. Dice así, el don profético es un ministerio dado por el Espíritu Santo. Eso lo dice 1 Corintios 12, 10 y 28. Dice que ahí el Espíritu Santo da profecía y menciona que el don profético allí, ¿verdad? Es un ministerio. ¿Qué es un ministerio? Es una función que ejerce. La iglesia adventista surgió como un pueblo profético porque tiene el don profético. Nosotros conocemos la profecía. La pregunta que me hicieron hace rato sobre por qué tenemos que estudiar la profecía, ahora sí, porque ellas nos revelan el futuro, ¿verdad? Entonces, el don profético significa que nosotros tenemos la capacidad de conocer el futuro a través de las profecías, porque el Espíritu Santo ha dado ese don a la iglesia adventista del séptimo día. Como ese es un ministerio que da el Espíritu Santo, entonces nosotros debemos orar y pedir el Espíritu Santo según Lucas 11:13. Porque el Espíritu, y la razón es porque el Espíritu escudriña todo. Recuerden que las profecías son las cosas profundas de Dios, las cosas ocultas de Dios son los misterios de Dios, según Daniel 2, 17 al 22, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo tenemos que tener en nuestra vida porque él escudriña lo oculto de Dios, lo profundo de Dios, según 1 Corintios 2, 10 al 11. El Espíritu Santo también nos revela, según 1 Corintios 2, 9. El Espíritu Santo habla en nuestra boca. Entonces, cuando ya empezamos a aprender, el Espíritu Santo empieza a guiarnos a toda verdad. Entonces, Él empieza a hablar por nuestra boca, según el libro de segunda de Samuel 23:2, Mateo 10, 19 al 20. Por eso, como cristianos, no debemos contristar al Espíritu Santo, según Efesios 4:30. Para entender el libro de Apocalipsis debemos depender de Dios. Jesús dijo en San Juan 15:5, separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Nada de autosuficiencia aquí, nada de arrogancia, nada de que yo puedo solo, nada. Que hay que orar para poder entender estas cosas. Es muy importante entender que todo ministerio empieza con oración y el ministerio profético debe orarse. Si queremos leer el libro de Apocalipsis, entender y predicar, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Y tenemos ejemplos. Por ejemplo, Jesús cuando inició su ministerio, ¿qué hizo? Después de que fue bautizado, ¿qué hizo? Oró. ¿Y qué descendió? El Espíritu Santo sobre él, en forma corporal como de paloma, según Lucas 3, 21 y 22, según Mateos 3, 16 y 17, y según Marcos 1, 9 al 11. Y según Juan 1, 32, el Espíritu Santo permaneció sobre él. Vayan anotando, por favor, ahí las citas. Hermano, rápido. ¿Cómo? Rápido lo habla. No, yo no he anotado nada. Okay. Después yo voy a escribir este tema en PDF y se lo voy a compartir a la hermana al grupo para que ustedes lo puedan leer. ¿Vale? Por favor, hermano. Gracias, hermano. Bueno,
Yo lo voy a transferir a mi celular a PDF y lo voy a compartir. Bueno, una cosa muy importante es dejar que la Biblia sea su propia intérprete. Isaías 28:10 dice un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, renglón tras renglón. O sea, la Biblia juega consigo misma. Si no entendemos, pidamos sabiduría, Santiago 1:5, pero no lo hagamos dudando, según Santiago 1:6 al 7. Debemos acomodar lo espiritual con lo espiritual. ¿Cómo es eso que acomodar lo espiritual con lo espiritual? Según 1 Corintios 2. Según 1 Corintios 2:13, Pablo dice, acomodando lo espiritual con lo espiritual. O sea, acomodando un texto con otro texto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu, según San Juan 6:63. Jesús dijo, la carne para nada aprovecha, el espíritu del que da vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. O sea que yo debo acomodar un texto con otro texto. ¿Y por qué la palabra es espiritual? Porque procede de un Dios que es espíritu, según San Juan 4:23 al 24. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. O sea que la palabra es espiritual porque procede de la boca de un Dios que es espiritual. Entonces, los textos como son espirituales, debo acomodar un texto con otro texto. Porque la espada del espíritu es ¿qué? La palabra de Dios, según Efesios 6:17. O sea que el espíritu te lleva de un texto a otro texto, lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Miren que este tema cómo va armonizando, un texto con otro texto, un texto con otro texto, y se va dando la temática, ¿verdad? La secuencia. Deje que Dios interprete su palabra. Eso está en Génesis 48, cuando José le explica el sueño al copero y al panadero, y le dice, no son de Dios las interpretaciones, o sea, Dios interpreta ¿qué? Su palabra. Eso es algo que debemos dejarlo claro. Y también algo muy importante es tener a Jesús como centro de las profecías. Algunos dicen, ve que todas las profecías se cumplen en Israel. Israel, ¿qué papel fundamental tiene en la historia más pues? No dijo Pablo, pues, no mirando las cosas que no se ven, no mirando las cosas que se ven, sino lo que no se ve. Israel se ve, pero el reino eterno de Dios no lo ve. ¿Quién lo ve? Nadie. ¿Hemos visto la Nueva Jerusalén? No. Juan la describe en Apocalipsis 21, pero nosotros no la hemos visto. Eso es parte de las cosas que Pablo dice en Corintios, 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios nos ha revelado a nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces Jesús es el centro de las profecías. Pablo dice claramente en Hebreos 12:2, fijo los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. San Juan 5:39 dice, escudriñad la escritura, porque vosotros os parece que tener la vida eterna y ya son las que dan testimonio de mí. Lucas 24:25 al 27, Jesús les llamó insensatos a algunos por no entender las escrituras. Y él les dice que las escrituras hablaban de él, los salmos y la ley de Moisés y los profetas hablaban de Jesús según el versículo 44 de Lucas 24. O sea que Jesús es el centro de todas las profecías. También pueden leer Juan 1:45, Hechos 10:43 y 2 Corintios 1:20. Ahí van a encontrar que todas las promesas bíblicas o todas las promesas proféticas son sí en Jesús. O sea que en Jesús, si usted empieza a estudiar profecía sin Jesús, no sirve de nada. ¿Y por qué eso? ¿Por qué Jesús es el centro? Porque en Jesús están escondidos todos los tesoros de la Escritura, según Colosenses 2:3. Y ese tesoro que dice Mateo 13:44 que debemos buscar es Jesús a través de las Escrituras. Bueno, y la parte final es que debemos intimar con el Señor Jesucristo, según 1 Corintios 1:9, Pablo dice, Dios es fiel y Él os llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Salmo 25:14 dice que el Señor da a entender sus secretos a los que intiman con Él. Dice Salmo 25:14, ¿verdad? Da a conocer sus secretos a los que intiman con Él y a los que guardan su pacto, dice allí. Entonces, mis queridos hermanos, que el Señor nos haya permitido, es la primera vez que predico tan largo, que el Señor nos haya permitido entender este tema y que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida. Orar, leer la Biblia, dejar que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, dejar que la Biblia se explique a sí misma, no añadirle ni quitarle, ver a Jesús como centro de las profecías, dejar que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Vemos que ese es el don profético, es un ministerio del Espíritu Santo, por lo tanto debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe para que esto funcione bien. Entonces, espero pues, hermanos, que este tema haya sido de gran provecho y que el Señor nos bendiga en esta hermosa noche. Muchas gracias por la oportunidad. Amén. Gracias, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario pueden hacerle, hermanos? En 2 minutos. Preguntas. Si no sé, la investigo y después respondo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? El silencio dice que no. Yo voy a hacer una pregunta. Okay, muchos dicen que el libro de Apocalipsis es un libro
misterioso, que está sellado, que no se puede entender. ¿Cómo responderíamos? Bueno, muy fácil. Vaya, lea Apocalipsis 22:10, a ver si el libro de Apocalipsis es un libro que no se puede entender. Apocalipsis 22:10, por favor. ¿Qué dice Apocalipsis 22:10, hermana? Apocalipsis 22:10 dice así, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea que el libro está, que el libro está abierto. Dice, no selle la palabra de este libro porque el tiempo está cerca. O sea, ya no es un libro sellado como el libro de Daniel, la parte que estaba sellada el libro de Daniel, que era la parte del capítulo 8, respecto a las 2300 tardes y mañana, que se iba a entender para el tiempo del fin, después de 1700, como dice la hermana Guay, ¿cuándo serán estas cosas? En el capítulo 3 de Evento de los Últimos Días, ¿cuándo serán estas cosas? El tiempo del fin inicia desde el año 1798, después de 1798, cuando el papado recibe la herida mortal según Apocalipsis 13. Entonces, este libro es un libro abierto. White dice, Daniel, la parte, dice que había una parte de Daniel que estaba sellada, lo dice Daniel 12:4, Daniel 12:9. A eso me refería, hermano, a eso. Sí, esa era la parte cerrada, sellada, que era la parte de las 2300 tarde y mañana, esa profecía de las 2300 tarde y mañana. Pero cuando ya, después de 1798, cuando se levanta Miller predicando, ya ese libro se abre. Por eso es que dice en Apocalipsis 22:10, no selle la palabra de la profecía porque el tiempo está cerca. Y en Apocalipsis 10:11, al que se menciona el pueblo adventista, que se dice levántate y profetiza otra vez a muchos pueblos, naciones y lenguas, ese pueblo adventista, después de 1844, que se levanta para pregonar todos esos mensajes que estaban sellados y la ciencia se aumenta, según Daniel 2:4, se aumenta el conocimiento de la profecía, o sea que se abre el panorama profético, el Espíritu Santo abre el depósito divino para que todos entendamos. Es que el libro de Apocalipsis no es un libro sellado, es un libro abierto. Amén, hermanos. No habiendo alguna otra pregunta, vamos a ir terminando. Vamos a invitar al hermano Sergio, que nos dirige en oración. Bien, hermanos, vamos a ponernos de rodillas. Vamos a orar. Querido Padre que estás morando allá en los cielos, Señor, agradecerte nuevamente por el día que tú nos has regalado. Querido Padre, quiero agradecerte por las palabras que el día de hoy hemos aprendido, querido Padre. Que lo que hemos aprendido, querido Padre, guardes en nuestros corazones para así compartir con los hermanos y con otras personas que aún no saben de tu palabra, querido Padre. Bendice a todos los hermanos que están aquí presentes y también, querido Padre, agradecerte por el mensaje que tú nos has enviado, querido Padre. Cuídanos y protégenos siempre, Señor. Todos favor te lo pido en Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga a todos. Mañana a 5 de la mañana le estoy mandando el link, hermanos. Estamos leyendo el conflicto. Ahí les voy a mandar la página. Ok. ¿Está leyendo el conflicto de los siglos? Sí, luego le paso el número de la página que estamos. Ok. Bueno, muchas gracias. Feliz noches. Noche, hermano. Gracias, hermano. Gracias al Buenas Señor. noches. Que Dios les bendiga. Yo tengo algo de aquí. ¿Cómo se sale? No tengo ni idea cómo se sale uno de aquí. El botoncito rojito hay que apretar, colgar.